El lado oscuro. Arrancamos hoy nuestro segundo podcast. Hoy tenemos el placer de estar con Yure Yuan, una joven empresaria que ha montado su propia empresa. Ahora creo que se ha fusionado con una socia para crecer. Y también es creadora de contenidos en su tiempo libre, que creo que carece de ello, porque estás todo el día a tope. Bienvenida, Yure Yuan. ¿Qué tal? Bien, genial. Encantada de estar aquí hoy. Bien. La primera pregunta es simple. ¿Por qué Yure Yuan? Vale, Yure Yuan viene yo estudié en el conservatorio y es una historia curiosa que me pregunta todo el mundo. De hecho, la gente piensa que soy asiática, la gente que no me conoce y que a lo mejor me conoce directamente por redes sociales. Es asiático, chino, ¿no? Asiática, es china. Tú tienes ahí unos La ojillos. familia es asiática, me suele preguntar mucho. Y es muy gracioso que yo estaba estudiando en el Conservatorio de Las Palmas y había una profe que tenía un TOC. Y es que ella tenía el listado, ¿vale?, de la clase y mi nombre era tan largo que se ocupaba 2 líneas, ¿vale? ¿Cómo es tu Entonces, nombre tan largo? mi nombre es Yurena de Los Ángeles Rivero Hernández. Entonces, es como ultra mega largo. Los Ángeles. Entonces, la profe un día, yo no sé si fue que decidió por su TOC abreviar mi nombre o si dijo, vamos a hacerle un favor a esta chica y no ponerle Yurena de Los Ángeles, ¿vale? Que le van a hacer bullying solo por eso, ¿vale? Pero el caso es que decidió abreviar y poner Yure, Yuan, Y no por sé de algún dónde, motivo de que dónde yo lo sacó. desconozco. No sé de dónde lo sacó. Yuan, Yurena de Los Ángeles, Yuan. Ajá, pues está guay, ¿no? Te ha servido. Nombre artístico. No, es un nombre artístico guapo. Sí, sí. Era Yure Yuan Rivero Hernández. ¿Qué pasó? Que se quedó registrado, ¿vale? Y más profesores luego me decían Yure Yuan. Entonces, cuando pasaban lista ya yo era como, en plan, yo, ¿sabes? Que aunque no era mi nombre correcto, pero bueno, a mí me encantaba, así que me lo decían y para mí genial. pusieron Me quedé fácil. como Yure Yuan. Entonces, todo el mundo me conocía por, de hecho, en ese momento Yure Ri, porque yo lo tenía como Yurena Rivero, pues tenía Yure Ri en redes sociales. Del riff. Yure Ri, y después de eso decidí ponerme Yure Yuan, pues para que la gente que también me conocía de esa manera, pues me encontrara en Instagram. Y así me quedé. Bueno, curioso, simpático. Curioso, sí. Estudiaste en el conservatorio. Sí. Yo me voy a ir al pasado. Vamos a empezar a hablar de tus padres. Tus padres me consta que eran artistas, músicos. Yo sé que tú también eres artista. Bueno, Bueno, háblame de la relación con tus padres. ¿Eran músicos? Sé que actuaban en un grupo. Hace poco compartieron en las redes sociales un vídeo antiguo en el castillo de Agüime. sí. Y, mira, el padre de Yure. Y bueno, cuéntame un poco cómo era esa época. Pues yo lo viví, para mí era una fantasía, porque claro, veía toda la parte artística y creativa de ellos, porque al final no era solo ir a actuar, era todo lo que había detrás. Entonces no todo el mundo tiene la suerte de poder vivir con unos padres que diseñan un show, vestuario, baile, espectáculos, están con músicos, componen canciones. Entonces, para mí, nutrirme de todo eso me valió muchísimo en la vida. Y bueno, yo estoy enamorada de Music Soul, que era el grupo de música que ellos tenían. Era un grupo de verbena y en esa época, además, era como su punto álgido, por así decirlo, porque era una época muy, muy bonita en la que, bueno, todo el mundo recordamos esas fiestas de pueblo, de verbenas en las que íbamos, disfrutábamos, lo pasábamos genial. Y allí era donde más se socializaba, ¿no? En esa época no habían redes sociales. Allí era el momento de socializar, exacto. ¿Y cómo lo llevabas tú, el hecho de que no sé qué edad tendrías, qué edad tenías ahí? ¿O qué tramo de edad? Porque ahora hace muchos de años. mi madre, ¿Sabes? De que yo me subí al escenario por primera vez en la barriga de mi madre, sí. eres única, ¿no? Sí. Entonces te criaste con músicos. Me crié con músicos, me crié rodeada de músicos, me dormía en la verbena entre 2 sillas, iba a los ensayos y me quedaba dormida también en una silla viendo a los compañeros artistas bailar y también en los ensayos de ellos en sí cantando. Hice alguna segunda voz ya con 13 años en los discos que ellos hacían. Entonces, ellos me involucraban muchísimo también
y eso me encantaba. Incluso a uno de los discos de ellos les puse yo el nombre, que era Desde el Corazón. Así que para mí era súper bonito. Em, ¿Cómo llevabas que tus padres viajaran tanto? Porque me consta que no solo actuaban en Gran Canaria, sino que eran conocidos Sí. en todas las islas. Yo no lo recuerdo tanto porque, claro, era muy pequeña, sobre todo cuando a mi madre en general no le gustaba irse y dejarme aquí, ¿vale? Entonces, no lo recuerdo tanto, pero sí que me cuentan que yo lo pasaba muy mal. De hecho, mi madre tiene el recuerdo que me lo suele repetir como con frecuencia, y es que yo le decía siempre, vuelve a tu isla. O sea, incluso le hacía dibujos de la isla y le ponía, vuelve a tu isla, porque yo tenía un apego con mis padres increíble. Entonces, para mí era un poco complicado, y luego el hecho de que mi padre trabajaba en Saneamiento Noroeste en esa época y al mismo tiempo los fines de semana trabajaban los dos cantando. Entonces, el tiempo que yo pasaba de ocio con ellos era muy, muy poco. Incluso estamos hablando de fin de año. Claro, trabajaban en fin de año. Claro, Sí, sí, una época claro. donde más se El requería. 25 a lo mejor también trabajaban. ¿Y con quién Entonces, lo pasabas tú? pues con mis abuelos o incluso en alguna ocasión con amigos, mis tíos, dependiendo del año, lo pasaba con uno u otro, pero sí. ¿Y tienes algún...? Porque al final con esas edades nos quedamos con sentimientos, con recuerdos. ¿Tienes algún recuerdo negativo o para ti todo fue positivo esa época? ¿Todo lo recuerdas como súper bonito? ¿O hay cosas que dices tú, bueno, esto no lo llevé tan bien? No lo llevé bien porque, a ver, como decía, eso fue un punto álgido de ellos. Tenían mucha fama en ese momento, los conocían muchas personas. Mucha fama. Hoy en día es difícil que gente crea que mucha fama estos artistas Sí, de este claro, es tipo que de yo música digo, hoy en día no tienen mucha fama, los de hoy en día exacto, no es hoy. Entonces, en esa época era cómo diferente. podemos decir, oye, un ejemplo, o cómo podemos transmitir que los que nos están viendo ahora digan, bueno, pues eres tan famoso en ese momento como, bueno, Es que no sé si sabes el fanatismo que hay a día de hoy en Galicia, por ejemplo, con este tipo de sí, tengo artistas. un amigo que está en una verbena y actúa siempre en Galicia. Pues es una locura. O sea, en esa época era veneración por este tipo de personas. O sea, era de reconocimiento, de pararles para hacerse fotos. O sea, es que estamos hablando de que en ese momento era mucha fama y reconocimiento. A nivel nacional eran famosos, artistas No, ni famosos. siquiera a nivel nacional, era a nivel regional, ¿vale? Eso suponía que era un espacio más pequeño, pero de mayor reconocimiento, ¿sabes? Entonces, era como que todo el mundo conocía a los grupos de verbena de esa época, ¿vale? Entonces, para mí supuso algo negativo el hecho de que en el colegio yo sentía que yo sufrí bullying en el colegio, ¿vale? Y sufrí bullying precisamente por ser hija de, o sea, eres hija de los de Music Show, y a mí me desplazaban, a mí me hacían daño, ¿Te pegaban? Sí, Sí, te pegaban físicamente. sí, sí. Y Yo lo no, pasé y mal. nadie hacía nada del instituto, del profesor del colegio, En el colegio no o se no lo decía, gestionó. no lo decía. Sí, sí, lo dije. O sea, y de hecho se vio. O sea, yo recuerdo un momento en la clase de estar la profesora ahí y los chicos pegándome, y meterse una compañera a echarme una mano porque me pegaban. O sea, era duro y cruel. Incluso de pensar, habían dos salidas del colegio, y pensar, uy, hoy voy a salir por la salida del garaje donde aparcan los profes para ver si no me pillarme y pegarme bastante. O sea, de quitarse la chaqueta y darme con ¿sabes la cremallera de la chaqueta? Pues darme con la chaqueta. O sea, ese plan de yo tener recuerdos muy, muy duros del colegio. Encima me cambiaron de colegio, obviamente, porque es muy gracioso el hecho de, yo lo pienso ahora y digo, es que es muy fuerte, que era un colegio en el que, al que iban niños con problemas, ¿vale? Ujú. Pero es que no eran los niños con problemas los que me pegaban. Los niños con problemas me defendían, ¿vale? Entonces, es triste el tú verte en la situación de que a esos niños los critican,
Los padres incluso no quieren poner a sus hijos en colegios de ese tipo porque hay niños con problemas, hay niños problemáticos y demás. Y que después esos niños sean como los más comprensivos, los más empáticos, ¿sabes? Era como esa sensación, ahora que lo pienso, es como triste y dura, ¿sabes? Que los padres de los niños que tienen pues una vida como más normal no sean capaces de darles una educación. Solo que lo defendían, seguro. Exacto. No, incluso yo recuerdo a mi madre, que mi madre en esa época mi madre era muy joven. Bueno, mi madre me tuvo a mí con 21 años. Entonces yo que tendría 6 años, tendría ella 27, y ella tratar de enfrentarse a la madre de uno de estos niños y poner a caldo a mi madre. O sea, de ese No plan. nace de la nada los comportamientos de los No. niños. O sea, eso es al final, ¿de dónde viene? Pues La cuestión fue que a mí me cambiaron de cole. O sea, también es cierto de que yo analizándolo en el largo plazo, los profes tenían predilección por mí. ¿Por qué? Porque yo era una niña muy eso cariñosa. ayudaba a Claro, el eso odio era que lo que tenía. alimentaba el odio, Claro. ¿sabes? Yo era una niña súper cariñosa, súper mimosa. Luego, todo lo referente a la música, Yure, por ser la hija de, ya tenía como preferencia. ¿Sabes? Que ni siquiera yo en esa época no sabía cantar. O sea, en esa época yo no me dedicaba a la música. Y de hecho yo fui a clases de música y la profe le dijo a mi madre, oye, mira, mejor que se dedique a tocar un instrumento, ¿sabes? Sin embargo, los profes decían, pues ella que tenga el micro, pues ella que... O sea, era como Todo eso ayudó. esa ¿Te has predilección. encontrado con alguna de esas personas Sí, después de adulto? me he encontrado con profesores, me he encontrado con los alumnos y yo... ¿Y has hablado con ellos? No, o sea, a las profes, por ejemplo. Claro, porque me las encima encontré de esta semana. Galda, que tú eres de Galda, ¿no? Sí, Y son gente del barrio. sí, a O ver, sea, más fácil encontrarte, ¿no? Que quizás... con los chicos no los vi, pero no X, o sea, fue como visto y no visto. A las profes les tengo mucho te cariño. cuesta. O sea, tú esa situación la tienes enquistado. No, la tengo Superada. superada y también pienso que cada uno actúa en función de lo que tiene en casa y de lo que ha aprendido. Y probablemente estos niños también hayan sido educados con violencia, ¿sabes? Entonces, no. ¿Y qué crees que te ha influido en tu forma de ser? Me ha influido porque eso era algo que te iba a contar más. Aparte de eso, es que yo me cambié de cole, ¿vale? Y seguí sufriendo bullying. Entonces, llegado un momento, a mí me preguntan si no seré yo la culpable. Claro, tú mismo te lo habrás preguntado, te lo planteas, pero no. Evidentemente no, eso es indefendible. Claro, entonces... Y más quien te conoce, ¿no? Como eres. Si fuera otro tipo de persona, más como tú eres. La cuestión es que el cambio de cole supuso mayor predilección todavía. ¿Por qué? Porque yo era la nueva. Y la profe quería ser... La hija de... Y Se sumó todo. Entonces, ¿qué hacía Yure? Pues se iba con los niños chiquititos. Se iba con los niños pequeños. Se ponía a darles de comer, a jugar con ellos. Era como una manera de aislarme de esas personas que a mí me estaban haciendo sentir desplazada. O se ponía con los más grandes. ¿Qué pasaba? Que si te ponías con los más grandes también eras la guay. Era como, estás con los grandes porque te piensas que eres más guay. Entonces, es como que los niños a veces son muy crueles, no se dan cuenta hicieran lo que de la hiciera magnitud. y venía por ti, vamos, porque al Sí. final el principal era quién eras. Mm. Y da igual. O sea, hicieras lo que hicieras, Sí. iban a buscar un motivo. Sí, porque sí, si no, porque no. Mm. Así que... Entonces lo de mis padres, para mí era maravilloso poder compartir esos momentos y tener esos recuerdos y ver a mi madre maquillándose delante del espejo. O sea, lo recuerdo como algo súper bonito, es que hasta el olor, o sea, me viene a la mente. Lo recuerdas. Pero al mismo tiempo sí que es verdad que la parte negativa, yo le llegué a pedir a mis padres que dejaran la música, para que a mí me dejaran en paz. ¿Y qué O sea, te dijeron? Que no. se lo plantearon. Sí. Mis Muy padres se difícil. lo plantearon. Sí, sí. Es que no solo estaban haciendo lo que les gustaba, sino imagino que lo estaban ganando bien porque se movía gente. Yo estaba pensando en el Castillo de Agüime, ¿no? Que hoy es un club de pádel. Dios, muy grande. ¿Cómo tendría que estar eso lleno de gente? Yo fui al Castillo de Agüime, Bien, chiquitita y todo. Fui, O sea, te tiene Y- que mover mucha gente. sí. Y te digo, es una época que recuerdo con muchísimo cariño. Aparte, participé
en algunos de los shows. Entonces, para mí era subirme a un escenario, ya en esa época ya era una maravilla. ¿Tienes fotos? Y vídeos. No, pues. Bueno, vamos a caminar un poquito en el tiempo. Me gustaría saber qué te llevó a estar a nivel profesional hoy en día donde estás. Tienes una empresa, sobre todo vamos a hablar ahora del tema de la empresa que estás gestionando, que es de marketing. Ya tú me explicas un poquito marketing, que imagino que es muy, muy amplio. ¿Qué más haces? ¿Y cómo llegaste ahí, no? ¿Cómo te preparaste? Si esa fue tu primera opción, si te planteaste, te gustó desde un inicio, te planteaste estudiar otras cosas. Me imagino que el tema de cantante siempre ha estado ahí presente, dedicarte a la música, ¿no? Porque sé que te gusta cantar y te he visto en vídeo, sé que es algo que te gusta mucho. ¿Te planteaste, fue lo primero que te empleaste, estudiaste otras cosas? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, yo como todos los jóvenes y como todos los niños, incluso siempre hemos tenido como distintas aspiraciones, ¿no? De pequeño quieres ser una cosa, yo quería ser pintora de pequeña, luego quise ser actriz, luego quise ser cantante, entonces siempre como que vas evolucionando. Yo incluso siempre he pensado, tío, ojalá tener varias vidas a la vez y poder cumplir como con todos los sueños que tienes, ¿no? Pero al final, pues no te da la vida y no te da el tiempo para hacer todo lo que te gustaría, ¿no? Entonces, ¿cómo llegué hasta aquí? Pues bueno, yo era muy curiosa, muy, muy curiosa. Con las cosas que me gustaban, aprendía de forma autodidacta, de la forma que fuera. O sea, yo me buscaba la vida para aprender. Y yo recuerdo que mi madre empezó a hacer un curso de fotografía y se compró, yo no sé si ustedes recuerdan que en esa época no había internet, se compró unos discos que eran cursos para aprender a utilizar el Photoshop. Entonces, yo se los robaba sin que ella lo supiera. Y me ponía a aprender a utilizar. A mí me encantaba. Al final llegó el punto en que yo le daba consejos a mi madre de, oye, esto lo puedes hacer de esta manera o de esta otra. Entonces, ya desde entonces te estoy hablando con, no sé, 10 años, 10, 11 años. Y yo empecé a utilizar el Photoshop. Y eran cosas que me iban dando curiosidad. Pero claro, en esa época no existía una profesión como tal para dedicarte al marketing digital o a gestionar redes sociales. Sí, hay muchas profesiones que antes no estaban marcadas Y hay profesiones que no están marcadas a día de hoy. es decir, todavía, que no sabes cómo llegar a ellas, ¿no? Exacto. Entonces, fueron cosas que se fueron sucediendo con el paso de los años, ¿no? Y en un momento dado empezó el boom de los blogs de moda especialmente, que fue como primero empezó todo, ¿no? MySpace y los blogs. Y yo tengo un referente claro que es Dulceida, no sé si la conoces, pero es una que a mí, bueno, una y emprendedora que a mí me encanta y en ese momento fue muy referente para mí. Entonces yo empecé a tratar de imitar las cosas que ella hacía, pero no imitarlas poniéndome la misma ropa que ella se ponía o tratando de llevar el mismo estilo, sino tratando de replicar la estrategia digital que ella estaba haciendo sin saberlo ni siquiera. Entonces indagaba, aprendía, buscaba y demás. Y dedicaba más tiempo a eso que a cualquier otra cosa. Entonces yo decía, esto me gusta, pero no sabía que eso en un momento dado yo lo podría monetizar, ¿no? Yo empecé estudiando administración y dirección de empresas porque no podía irme fuera a estudiar ninguna otra cosa porque mi madre en ese momento tenía un negocio y me necesitaba aquí para ayudarla. Y empecé a coger todas las asignaturas que me gustaban y a dejar las que no me gustaban para el final. Era como, bueno, econometría, vamos a dejarla ya aparcada. Matemática financiera, bueno, pues se va a quedar por aquí un añito más. Entonces empecé a coger asignaturas que a mí me encantaban y que de hecho me han servido a día de hoy para muchísimas cosas. Pero llegado un momento ya cuando me tocaba coger esas asignaturas, que ya eran un polvo, dije yo, bueno, Yure, párate, piensa si tienes intención de dedicarte 10 años más a estudiar estas asignaturas, porque menos no te las vas a sacar, y piensa si realmente es esto lo que quieres hacer, ¿no? Pues decido cambiarme a turismo. Me cambié a turismo porque precisamente estas asignaturas no estaban, habían otras que parecía que me llamaban la atención y yo pensaba en estudiar marketing turístico, especializarme en marketing turístico. En ese momento yo tenía la asignatura que precisamente era marketing turístico y el día que presenté mi trabajo de fin de ese curso, ¿vale? Esa asignatura, mi profe le encanta y me dice que si quiero empezar a trabajar con él.
En principio iban a hacer unas prácticas y posteriormente se convirtió en un trabajo pues fijo para ¿Haciendo trabajar qué? con él. Él tenía una consultoría de marketing, trabajaba con empresas como Lopesan, con Viaje Insular, que crearon un motor de reserva de actividades que se llama Vmotion, tenía varios negocios de hostelería, entonces era un poco la parte de preparación estratégica y de presentación para los clientes y también de gestión de redes sociales. Entonces en ese momento yo me dediqué por entero a eso y pausé un poco la carrera, ¿vale? La pausé básicamente porque para mí me estaba aportando muchísimo más todo lo que yo estaba aprendiendo con él, que para mí fue un máster, que lo que yo estaba aprendiendo con la carrera. Entonces cuando yo me emociono con algo, es como que me centro en ello y le dedico el 100%. ¿Qué pasó? Pues que dedicaba demasiadas horas y en ese momento pues yo sentía que la forma de trabajar que yo tenía con él a lo mejor no era la más adecuada. Entonces se lo transmití y dejamos de trabajar juntos porque en ese momento no llegamos a una comprensión y entendimiento No se en lo tomó bien. cuanto... ¿Eh? No se lo tomó bien. No es que no se lo tomara bien, es que yo creo que él en ese momento tenía una sobresaturación laboral, no me dedicaba a mí el tiempo suficiente para también hacer de mentor, que era lo que yo necesitaba en ese momento, y al fin y al cabo siento que él no valoró todo el trabajo que yo hice, ¿no? Que en ese momento yo estaba aprendiendo y yo me presté a trabajar con él porque quería aprender. Pero yo en el periodo de tiempo que yo trabajé con él, lo vi 3 veces. Todo era por correo, todo era por mensaje, todo era por llamada y todo era buscándome un poco yo la vida, que siempre me la he buscado y siempre he sido muy autodidacta, pero al final no me estaba aportando el valor que yo necesitaba. Entonces decidí transmitirle que no podía seguir trabajando con él. ¿Y qué camino tomaste? Él se lo tomó bien, no se lo tomó mal, ni mucho menos, y me entendió también. Y previamente a yo ya tomar esa decisión, un día mi novio, viendo la cantidad de horas que yo dedicaba al trabajo, me dijo, oye, Yure, hay una oferta de trabajo, me la buscó él, ¿vale? Él viendo mi ansiedad, mi estrés, mis sensaciones, me dijo, oye, Yure, hay una oferta de trabajo en una agencia de marketing, echa el currículum. Pero ¿cómo voy a echar el currículum en una agencia de marketing cuando yo no tengo estudios de marketing? Pero si es lo que estás haciendo, es lo que estás trabajando, no has terminado la carrera, pero estoy seguro de que lo van a valorar. O sea, él ponía en valor todo lo que yo sabía y todo lo que yo había aprendido porque él veía lo que yo hacía. Yo no confiaba para nada en mí, pero claro, él me dijo eso, digo, bueno, lo voy a echar para dejarlo un poco contento, pero yo sé que no me van a llamar. Efectivamente me llamaron. Pasé por un proceso de selección de 3 días, ¿vale? Eran una primera entrevista, un examen y una última entrevista con el resto del equipo, ¿vale? Ese día a mí me dijeron, oye, hemos decidido seleccionar a otra persona porque tiene más bagaje a nivel especialmente de reporte y métricas y demás, pero bueno, si no funciona, pues podremos contar contigo en un futuro o incluso si necesitamos a alguien más. Al mes me llamaron, me dijeron como que la persona con la que estaban trabajando no había encajado y que habían decidido empezar a trabajar conmigo si yo quería. Y para mí empezar en esa agencia de marketing fue una maravilla porque aprendí muchísimo, especialmente de... ¿Y en ese mes te planteaste seguir estudiando? ¿O ya ibas a Eso postar? fue después. Yo empecé en la agencia y al poco de empezar en la agencia empecé a estudiar a distancia el grado en comunicación. Y hice las dos cosas a la vez. Luego, una vez te contrataron, Empecé, seguir formándote y exacto, tener el título eso es. físico. Entonces ya en la agencia, lo que decía, como más he aprendido yo, ha sido gracias a las personas que me acompañaron en todo el proceso de introducción en la agencia y además que yo era como el comodín de la llamada. Yo podía estar como community manager, como estratega digital, como planner, como ejecutiva de cuentas, o sea, pasé por todos los roles de la empresa, incluso también en la parte del departamento creativo. Y para mí
que todos los departamentos pudieran y quisieran contar conmigo en algún momento, pues era súper enriquecedor. Así que para mí ese proceso de trabajo en la agencia fue pues como más he aprendido yo. Al final yo creo que las empresas deberían valorar más incluso la capacidad autodidacta que han tenido las personas a la hora de aprender que un título, porque al final yo creo que las carreras universitarias no se adaptan a los tiempos. O sea, no hay una carrera universitaria, o si la hay a día de hoy, pero las redes sociales llevan años. Ni la educación primaria, ni nada, no se adapta nada a los tiempos, no te enseñan a vivir el tiempo. Pero es que también es que lo entiendo, porque es que es imposible, avanzan a una velocidad muy heavy. Entonces es muy difícil adaptar. Y también es verdad que hace falta la gente que esté muy bien preparada a nivel teórico, en el que sepan toda la teoría de que y luego está la gente que esté bien preparada en práctica. Porque al final creo que se nutren los conocimientos de uno en un momento dado y al final poco a poco van encajando en las empresas, cada uno con su virtud, pero tampoco vale todo práctica, ¿no? Porque llegará un momento en el que te falten conocimientos que sean sí o sí escritos y no haya opinión en eso, sino hay cosas que son como son, no hay una opinión, no hay una creatividad, no. Tienes que estudiar este tipo de cosas y punto. Pero siempre pienso que para poder hacer la parte práctica tienes que haber aprendido sí o sí la parte teórica. O sea, ejecutar la parte práctica sin saber la teórica es complicado. O sea, tienes que pasar por el aro de la teoría sí o sí. Tiene que haber algo que esté un poquito entre 50-50, un camino entre te preparas y, claro, a lo mejor no tienes una titulación tan alta, pero te preparas tanto en teórico como en lo práctico. Y puedes ir al mundo laboral y ahí aprender, crecer. Y una vez dentro del mundo laboral, lo que hiciste tú, oye, estoy trabajando, estoy en experiencia y me sigo preparando. Sí, yo valoro mucho también la oportunidad que me dieron en la agencia, porque ellos sabían que yo no tenía finalizados unos estudios de marketing. Tampoco creo que hubiera mucha gente, ¿no? Preparada, o porque si no hay una carrera como tal, claro, ¿en qué mercado van ellos a buscar trabajadores? Pues tendrán que... Pero ellos podrían haber decidido, como tenían en la oferta de empleo, decidido fichar a alguien que tuviera la carrera de administración y dirección de empresas. Sí, que tuviera una carrera. Una carrera, da igual, título. Que no les sirve para nada para ellos, pero... Pero ellos, sin embargo, valoraron todo. O sea, la ilusión, las ganas de trabajar, las ganas de aprender, la capacidad autodidacta que tenía tanto yo como el otro compañero que también se presentó, y también la parte creativa, que al final es muy importante, ¿sabes? La parte del gusto y creatividad en este mundo es importante, porque tú puedes tener la parte técnica de saber ser un videógrafo. Hombre, la creativa yo creo que es la más difícil de encontrar, ¿no? Sí, pero es que eso también bueno, nos han enseñado incluso en la agencia, que hemos hecho algunas formaciones y demás, que todos somos creativos. O sea, algunos lo han desarrollado más, otros menos, pero es algo que se puede desarrollar. Pero el gusto, sin embargo, creo que es algo que no se termina de desarrollar. Es algo... ¿Lo tienes o no lo tienes? Sí. Creo que hay personas que tienen gusto y que tienen visión para determinadas cosas, y hay otras personas que no tienen ese punto de gusto. Vamos a acelerar en el tiempo. Venga. ¿En qué momento te lanzas y dices, voy a hacerlo por mi cuenta? Sabiendo lo difícil que nos lo ponen. Porque no nos ayudan, no nos ponen, que quieres abrir un negocio, te ayudo con todo esto. No, al revés. Todo es desinformación, desconocimiento, miedo. El autónomo, todo el mundo lo ve como una persona sufridora, que lo son. Y es difícil dar ese paso. Entonces, ¿en qué momento decidiste tú ir por tu cuenta? ¿Qué te motivó y por qué lo hiciste? Yo soy una persona que escucha mucho a las personas de mi entorno. Es decir, yo a lo mejor voy a decir una burrada, ¿no? Pero siento que el universo me habla a través de las personas, ¿vale? Que es una locura, pero es así. O sea, cuando alguien está hablando conmigo, yo me pregunto a veces por qué me está diciendo esto, por qué me está contando esto. O sea, ¿para qué necesito yo este aporte de valor? ¿Sabes?
Se llegó un momento en el que, bueno, como a todos el COVID nos cambió la vida Ujú. y yo trabajaba muchísimo, muchísimas horas. Cuando pasó el momento de confinamiento, mi padre vino a casa un día y quería quedarse algunos días conmigo para echarme una mano, pues a arreglar determinadas cosas en casa que estaban mal, para pasar tiempo conmigo porque me echaba de menos y estaba inerte, inerte, ¿no? Ujú. Un poco para precisamente aprovechar el tiempo, ya que cuando estábamos trabajando los dos nos era más complicado. Yo me pegaba trabajando tantísimas horas que yo esos días que mi padre estuvo en casa prácticamente no lo vi. Entonces yo dije, a mi padre le pasa algo mañana, que Dios no lo quiere, y he desaprovechado estos 3 días de estar con él y de disfrutar y de pasar algo de tiempo con él, que hace muchísimo tiempo que no estaba con él. Ya estando 24 horas en casa, ¿no? Y ahí estábamos en 24 confinamiento horas en ya. casa y él conmigo en casa, pero yo Ujú. no podía parar de trabajar, no podía. Pero las exigencias en ese momento, Claro, tengo que tener en cuenta el contexto que durante la pandemia, durante el confinamiento, el marketing digital fue un boom. Todas las empresas tenían que tener visibilidad en las redes, Claro, porque el que no tuvieran ya no existía, porque no podías ir a su negocio. eso es. Entonces sí es verdad que hubo un crecimiento brutal y evidentemente las empresas aprovecharon, como tenía que ser, ¿no? Que aprovecharon la oportunidad. Claro. Y también te involucrabas tú para que la empresa pues fuera bien, porque al final era Claro, tu exacto. no era mi empresa, pero yo la sentía como mi Como empresa, eso. la que yo estaba trabajando. Entonces también quería que les fuera bien y que en un futuro pues pudiera seguir teniendo trabajo, ¿no? Entonces en ese momento te involucrabas más, pero sí que pensé en, jolín, este tiempo lo he perdido, o sea, no he estado con él, no lo he disfrutado y ya pasó. O sea, no sé cuándo se va a volver a repetir. A mí se me quedó como eso muy marcado. Porque se fue. 3 Porque días y se fue de casa, digo. 3 días y se volvió a su casa con sus niños, con mi hermano. Entonces, claro, para mí eso fue un punto de inflexión. Por otro lado estaba el hecho de que, claro, como estratega digital o experta en marketing, ¿qué podía hacer yo por las empresas que lo estaban pasando mal? ¿Sabes? Todo el mundo estaba haciendo cosas. Si no eran conciertos en casa, era pues ayudando de alguna u otra manera, ¿no? Ujú. Entonces empecé a ver en redes sociales empresas que lo estaban pasando muy mal, concretamente, por ejemplo, una empresa de buceo, ¿vale? Es que en ese momento, imagínate, que estaban haciendo publicidad pagada de determinadas cosas que tú podías comprar previo al curso de buceo, al bautizo, por ejemplo. Y eh, en ese momento yo decidí, de forma altruista, crearles unas creatividades para que ellos pudieran pues, realizar una promoción con fundamento y que realmente pues tuviera una estética que a la gente le llamara la Ujú. atención y dijera, pues, jolín, esto Compaginando con me la gusta. empresa que estás Sí, trabajando. esto al final era algo que yo hacía pues con el Por ti corazón, la mismo, sí, verdad, claro. y empecé a hacerlo como con varias empresas. Estas empresas lo vieron como algo como un gesto bonito, pero aparte empezaron a querer contar conmigo. Así que en un momento dado yo digo, bueno, pues si hay tantas empresas que son pequeñas y que tienen necesidad de realizar comunicación digital, todo esto, punto de inflexión COVID, ¿vale? Justo Ujú. después las empresas empezaron a valorar muchísimo más el marketing digital, ¿vale? Si hay tantas empresas que están reclamando este servicio y además la agencia de marketing en la que yo estoy trabajando se dedica principalmente a empresas grandes, ¿vale? No ofrecen un servicio para empresas pequeñas, tal vez es el momento en el que yo me debería dedicar a hacer esto porque estoy viendo un nicho de mercado y porque yo también siempre había querido ser emprendedora. O sea, yo decía antes de los 30, quiero ser emprendedora. Entonces en ese momento vi la oportunidad y transmití a la empresa que era el momento de yo dar un paso a un lado y dejarles continuar creciendo y que también tenía intención de seguir creciendo yo por mi parte. Así que ese fue el momento de yo decir, vale, pues creo que puedo Ahí te lo empezar. planteaste. No, ahí empecé. ¿Y cómo lo hiciste? O sea, te fuiste le comunicaste que no seguías, ¿cómo? Comuniqué que no seguía. En medio de la pandemia, en medio del boom de curro, Exacto, o sea, no fue confinamiento, fue posterior al sí, confinamiento. ya Fue en salió. septiembre. Sí, En sí. septiembre yo comuniqué que me marchaba, estuve un mes más con ellos para formar a la persona nueva que entraba y demás.
pero ahí transmití que ya yo pues no quería continuar. En lo meramente, en lo que conlleva abrir una empresa, Sí. ¿qué te supuso? ¿Tuviste ayuda? ¿Sabías a dónde acudir? El hecho de abrir una empresa, cualquier persona, que hay muchas dudas, muchos miedos, ¿viste facilidades? ¿Qué te costó? ¿Cómo lo viviste? Es que no sé por qué. Yo en ese momento no tenía miedo. Como te decía, yo había escuchado a muchas personas de mi entorno y todas me decían que era sencillo ser autónomo en ese momento, que no dudarían si volvieran atrás en volver a hacerse autónomos, es decir, no cambiarían su vida actual. Todo lo que escuchaba era positivo. También es verdad que llegado un momento tú te das cuenta de que también eres como selectivo, ¿no? Que tú escuchas lo que quieres escuchar realmente. Entonces, yo sentía que todas las personas me alentaban a hacerme autónoma. Justificamos de alguna Sí, forma lo que queremos hacer, lo justificamos nosotros mismos. total. Buscamos el por qué. No, Sí. seguramente esto y ya está. Sí. Entonces, en ese momento Tenemos yo que dije, se nos escriba a nosotros mismos, a nosotros, porque a veces como no lo justificamos, si no estoy siendo sincero, o realmente como quiero hacerlo, me lo justifico. sí, pues así me sentí yo. Entonces, la persona que yo pensaba, bueno, fue la última persona a la que yo se lo dije, ¿vale? Que me iba a decir, oye, Yure, no lo hagas, fue mi madre. Que yo le dije, tengo intención de hacer esto, de dejar un trabajo estable en una agencia de marketing que es muy reconocida y que tiene, pues, objetivos nacionales e internacionales de expansión, que tiene clientes muy tochos y que a mí me está dando también muchísimo valor y reconocimiento, claro, porque trabajamos con empresas pues bastante relevantes. Quiero dejarlo para hacerme autónoma, tener mi propia empresa y empezar a gestionar y trabajar con clientes pequeños. Si yo pensaba que mi madre me iba a decir como, pero tú estás loca, vas a dejar un trabajo fijo y estable, en medio de una pandemia, con la situación que hay ahora mismo, pues yo recibí de mi madre todo lo contrario. Aliento de decirme, adelante, confío en ti, eres la mejor en lo que haces, lo has demostrado hasta ahora y lo vas a seguir demostrando. Entonces, para mí fue como, vale, pues ya la decisión está tomada. O sea, no necesitaba nada más. Pecho para adelante Sí, sí, y listo. en ese Esa momento, tu pero madre, supongo que tu madre como vivió en su juventud lo que quería, ¿no? Habrá disfrutado que era la música. Me imagino que habrá dicho, es lo que te gusta, se te nota que te gusta, hay que perder. sí, sí, totalmente. O sea, Hay que seguir. ¿Y con qué te quedas? Ya has estado, estábamos hablando de eso, la gente que va a ser autónomo no volvería atrás. Tú ahora has estado como con la seguridad de tu sueldo mensual que te paga una empresa, con la estructura, con los horarios hechos, has estado en ese lado y ahora has estado por tu cuenta. No existe horario, no hay vacaciones pagadas, no hay bajas. ¿Con qué te quedas? a ver, yo es verdad que en la empresa en la que trabajaba tenía muchas facilidades. Por ejemplo, la flexibilidad horaria era una. Es decir, ellos nos decían, con tal de que cumplas tus objetivos, puedes trabajar cuando quieras. La cuestión es que trabajabas 24/7, Objetivo, claro. ¿sabes? Entonces, en ese sentido, no dista tanto de ser autónoma, porque también en ese sentido dices tú, vale, siendo autónoma también trabajas como que casi 24/7, ¿sabes? No 24/7, pero porque Sí. uno intenta siempre limitarse, A pero día de hoy, siempre, 24/7. pero nivel siempre mental. tienes algo en mente a la hora a la que sea relacionado con tu trabajo. Entonces, Si no tampoco desconectas a nivel dista tanto. mental, o sea, si tú, aunque estés de vacaciones, tu cabeza está pensando Sí. en trabajando, Estás tú trabajando. no estás disfrutando, todavía estás trabajando, así que sí. No dista tanto. Lo que es, a ver, la parte positiva es la económica, obviamente. Estás trabajando para ti y sabes que por mucho más trabajo que realices a lo largo del día, eso vas a recoger tus frutos, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues el enriquecimiento personal que tienes, pues es mucho mayor, ¿sabes? Entonces, ahí está un poco la diferencia. Porque con respecto a las vacaciones, igual, a mí me costaba en el trabajo cogerme vacaciones para no dejar colgados a mis compañeros con los marrones con los que nos encontrábamos en cada momento. Entonces,
era difícil también coger vacaciones. Entonces, una cosa u otra, no, para mí, desde mi punto de vista, la única distinción es por una parte económica y por otra parte de responsabilidad, porque también tener empleados y tú pensar, siempre tengo que tener dinero para poder pagarle, porque al final estás alimentando como a otra familia, ¿sabes? Y esa persona depende en parte de ti, pues es enriquecedor por una parte porque estás dándole una oportunidad y estás dándole trabajo y demás, y al final nosotras también queremos hacerlo bien, porque con nuestros empleados otra cosa no, pero no queremos como hacerles sentir como nos hicieron sentir en parte a nosotros en algunas de las empresas en las que llegamos a trabajar en algún momento, pero sí que tienes esa sensación de responsabilidad, como casi que como cuando tienes un hijo y dices depende de ti, pues con los empleados en parte pues te pasa igual. Sí, a mí me dijeron hace poco que los japoneses, no estoy seguro del todo, no sé, los japoneses, chinos, asiáticos, ¿no? Que ven las empresas como un niño, al principio te reclaman mucho, pero luego cuando ya se hacen mayores ya van por sí solos. Al principio es como un hijo. Tienes que Volando del nido, invertir ¿no? en ellos, sí. Sí. Bueno, después de montártelo por tu propia cuenta, hace poco te asociaste con tu socia Laura. ¿Ese cambio qué ha supuesto? Ese cambio, para empezar, es que es curioso también porque fue un flechazo. O sea, Laura y yo nos enamoramos la una de la otra. Quedamos un día para compartir nuestras experiencias, para hablar del por qué nos habíamos hecho autónomas, cada una de nosotras, para compartir trabajos que nosotras habíamos hecho, porque ya nos seguíamos en redes y admirábamos el trabajo de la una y de la otra. Y comentamos que no habíamos planteado asociarnos con nadie nunca, pero que, sin embargo, sí veíamos como una necesidad de apoyo, de sentirnos acompañadas y de decir, Polín, pues si en algún momento a mí me pasa cualquier cosa y no puedo estar presente y atender a un cliente, pues que pueda haber otra persona, o incluso si me quiero ir de vacaciones. O también incluso a la hora de crecer. O sea, yo decía, ya no puedo crecer más. O sea, con el tiempo que yo estoy invirtiendo ahora, la empleada que tengo y demás, no puedo permitirme seguir creciendo. Entonces, Laura y yo, que compartíamos el hecho de no asociarnos con nadie, en ese momento dijimos, ¿y si nosotras dos nos asociáramos? Podríamos verlo, podríamos valorarlo. O sea, el primer día que quedamos, ya estábamos pensando en hacer un plan de negocio. Así que para nosotras fue como un match total y absoluto. ¿Qué te supone delegar? Porque tú eres una chica en la que cuando te metes en un proyecto te involucras un montón. ¿Qué te supone delegar? ¿Cómo lo has llevado bien? ¿Te ha costado? Lo he llevado súper bien porque tengo plena confianza en ella, la verdad. Que desde un primer momento, Laura, otra cosa no, pero me ha transmitido muchísima confianza. Y también es verdad que es que hay determinadas tareas en las que no me importaba delegar, ¿vale? Tareas, por ejemplo, de gestión de clientes, tareas de administración y demás. Ella tiene toda esa parte organizativa que a lo mejor yo no tengo y nos complementamos muy bien porque yo me encargo más de la parte estratégica y creativa y ella más de la parte más técnica, más administrativa, más de facturación, de gestión con clientes, de presupuestos, etcétera. Entonces, en ese sentido, en parte, nos complementamos súper bien. Ella, aparte, tiene una capacidad creativa increíble y me aporta muchísimo y yo le aporto a ella en determinados proyectos. Entonces, las dos como que cuando nos unimos surgen cosas súper bonitas, pero también en la parte estratégica estoy yo y en la parte de gestión del cliente y satisfacción del cliente en parte está ella. ¿Qué diferencia un influencer? Porque nos vamos a meter un poquito en el mundo de los influencers que tan de moda están, que son un poco... crea controversia, ¿no? Porque muchos los seguimos, otros no les gusta nada lo que realmente transmiten, ¿no? Y la realidad es que ya hay gente que se va desmarcando un poco, ¿no? Que busca más la naturalidad y el cómo son. Pero la gran mayoría muestran una vida perfecta. Entonces yo quiero saber qué opinas tú al respecto de esa gente que muestra su vida mega maravillosa y súper chachi, y cómo influye eso también a sobre todo a los más jóvenes que la siguen, que creo que les puedes confundir de lo que es la realidad de la vida, ¿no? Porque al final no muestran la vida en sí, solo muestran la parte positiva, y si tú no tienes ese punto de
ese punto crítico y no te das cuenta de que eso no es la realidad. ¿Qué opinas de los influencers creadores de contenido, ¿no? Porque están un poco ahí mezclados, son distintos, ¿no? Los que son influencers, pero son creadores de contenido, pero son influencers porque al final influyen. Sí. Entonces, ¿qué opinas de esa gente que muestra su vida perfecta en las redes sociales? A ver, creo que, y esto me remonto a los inicios de las redes sociales, no estábamos preparados para tener redes sociales. Es decir, creo que el paradigma de las redes sociales hemos ido como aprendiendo y dando pasos a medida que ha pasado el tiempo y que realmente no estábamos preparados para lo que suponía el hecho de que cualquier persona en el mundo pudiera compartir su opinión y dar como su visión de la vida, ¿no? Entonces, partiendo de ahí y ligado con tu pregunta, los influencers a día de hoy están cada vez más concienciados con que esa parte de postureo, y lo voy a llamar así, Es que es así. cada vez venden menos, ¿vale? Entonces, cada vez más se está tratando de transmitir lo que hay detrás de. Pero claro, cada uno lo hace a su manera y enseña lo que quiere. Pero sí que creo que debería haber como... Y hay a día de hoy educación al respecto de las redes sociales, especialmente para los más jóvenes. Yo hablo muchísimo con mi cuñada de que no se crea todo lo que hay detrás de un perfil y detrás de una cuenta, porque me resulta realmente importante cómo una persona se puede afligir tantísimo por no conseguir todas esas aspiraciones que tiene y que realmente no son reales, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el tener en cuenta que detrás de ese perfil y de esa cuenta hay una persona. Y bueno, en muchas ocasiones incluso, y ya viéndolo como desde mi perspectiva, desde mi cuenta, desde mi canal, yo por ejemplo soy una persona que trato de compartir como los momentos positivos y los no tanto, pero tal vez no lo comparto de la manera como más adecuada. Por ejemplo, hace poco empecé a hablar de que tenía un mal día y cosas que yo hacía para intentar de mejorar ese día, ¿no? Pero en ningún momento planteé el acepto tener un mal día y me permito tener un mal día, porque es que ni siquiera creo que yo en ocasiones me lo permito. O sea, yo siempre intento estar bien. Y de hecho, es una de las cosas que más me dice la gente, como la buena vibra que transmites, lo positiva que eres, la energía que tienes. O sea, es como que transmito que siempre estoy feliz cuando en realidad no es así. O sea, yo tengo muchos momentos de tristeza, tengo muchos momentos de decadencia emocional que no transmito y que no comparto porque pienso que a lo mejor no le va a aportar nada a la gente, cuando en realidad a lo mejor sí. A lo mejor hay alguien que se ve reflejado en ese sentimiento. Posible. Pero ahí el problema está en que lo sepas transmitir de manera natural, porque también está como la persona que lo transmite solo para generar lástima y aprovecharse de ello. Entonces al final la gente tiene que saber diferenciar quién es sincera. Claro, pero es que ahí está la cuestión, que hay muchos influencers que no quieren transmitir esa parte porque no quiere que se les tilde de víctimas o que un vídeo se haga viral y la gente piense que lo hacen por monetizar. O sea, cuando es bueno, quién es bueno y quién es malo. O sea, el que transmite solo la parte buena o el que transmite también la mala, pero la gente piensa que lo hacen para hacerse... Ser tú mismo e intentar que la gente... O sea, críticas te van a llegar por todas partes independientemente de lo que hagas. O sea, si transmites las cosas buenas será porque eres muy postureo, y si transmites también las cosas malas porque te quieres aprovechar de esa situación. Claro que siempre hay gente que no le guste lo que hace. Y como sabemos lo que hay detrás de las redes sociales, que ya hablaremos ahora un poquito de eso, que tengo aquí alguna preguntilla al respecto. Aparte de ser empresaria, cómo te mueves en este mundo, y sé que te gusta, porque te gusta, ¿no? Porque tú siempre has creado contenido, ahora lo tienes un poquito más marcado en los planes semanales, pero yo sé que tú siempre has hecho TikTok, siempre te ha gustado. Yo te preguntaba, ¿y te gusta eso? Sí, me encanta, vale. Y tú siempre lo has hecho, ¿no? Porque te gusta, te lo disfrutas y al final me imagino que como estás en ese mundo y has aprendido un montón,
Oye, ¿por qué no aprovecharlo? También la marca personal ayuda a tu empresa. Claro. Entonces, ahora, ¿cómo se te ocurrió o en qué momento te voy a hacer planes semanales? Lo cual es bastante útil, a la gente le parece súper útil. O sea, creas contenido, pero no contenido de entretenimiento de quedarte ahí mirando vídeos chorras o frases sentimentales o no. Haces planes semanales y me consta que están funcionando bien, que la gente espera que los pongas para decir planificar su fin de semana o su semana entera. Y está guay, está cojonudo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo voy a empezar a hacer planes semanales para que la gente o lo vistes como una oportunidad? ¿Cómo se te ocurrió? Pues todo empezó no con los planes semanales, sino con la publicación que tengo también de los Day Pass. No sé si la has visto, pero es una publicación en la que tienes un listado de todos los hoteles en los que puedes hacer un Day Pass, lo que incluye cada una de estas ubicaciones y también el precio. Entonces, esto fue Me acuerdo de eso, me acuerdo cuando empezaste con eso. esto fue algo que yo lo tenía en una nota del iPhone y siempre que quería irme a un Day Pass, pues recurría a esa nota. Y un día lo compartí con mis amigas. Y mis amigas eran como, eso es oro, tienes que compartirlo con más personas. O incluso me decía que lo monetizas, véndelo porque es una pasada. Entonces, en ese momento dije yo, jolín, pues es verdad, pues a lo mejor hay muchas más personas a las que le interesa este contenido y a las que le pueden sacar partido. Entonces decidí crear esa publicación y tuvo muchísima repercusión, o sea, le sirvió y le aportó valor a la gente y al final se demostró lo que siempre tratamos de transmitir a los clientes, que es que las redes sociales y las cuentas de redes sociales que mejor funcionan son las que aportan valor a los usuarios, ¿no? Entonces, en ese momento yo pensé, vale, ¿y de qué otra manera puedo aportar valor a los usuarios? Otra cosa que yo hacía era analizar y buscar los mejores planes para el fin de semana para poder hacerlos con mi pareja. Al final llevamos 14 años juntos y es normal que bueno, en ocasiones ya no se te ocurra ni qué hacer ni qué planes pues puedes hacer el fin de, ¿no? Entonces era algo que siempre hacía un listado, se lo pasaba a él, le decía, oye, Cari, ¿qué te apetece hacer este fin de? Y él elegía, ¿vale? Entre todas las cosas que yo le planteaba. Era un curro que ya yo me pegaba y dije un día, bueno, ¿y por qué no? También voy a compartir este listado de planes que yo tengo para el fin de. Empezó por 20 y ahora hago entre 40 y 50 planes del fin de semana. Entonces, yo creo que la gente valora muchísimo ese punto de aporte de valor de estoy esperando esos planes porque realmente me aportan algo en mi vida y en mi día a día. Y yo, sinceramente, he recibido mensajes súper enriquecedores como mi pareja y yo estábamos en depresión absoluta, tenemos una niña desde hace poco, no sabíamos qué hacer, además nuestra situación económica era muy complicada y gracias a tus planes, que en los planes pues planteo también cosas gratuitas que puedes hacer, nos hemos propuesto todos los fines de semana hacer al menos una cosa de tus planes. Y la verdad que me siento súper bien, no, como que habían superado un momento de su vida que había sido como muy duro. Y a mí ese tipo de mensajes... Ya valió la pena ya Sí, entonces. sí, Ya está. total. Y he recibido varios mensajes en esa línea, ¿sabes? Sí. Entonces, para mí, pues, eso yo creo que es lo que más... ¿Cuánto tardas en hacerlo? Porque empezaste por 20, vas por 40. Encima que tú te dedicas, haces el diseño, lo haces todo súper fino, todo tan bonito, estás a full con el negocio. ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto tardas en hacerlo? Pues, sinceramente, una tarde. Pero al principio era mucho más, porque a día de hoy ya sé a dónde acudir para poder conseguir Claro. la información, ¿vale? Yo creo que las instituciones en general, ayuntamientos, el cabildo y demás, no le dan la visibilidad suficiente a los eventos que realizan. Entonces, creo que está que tenemos un punto de mejora muy importante. De hecho, me lo dice mucha gente. O sea, yo sé que si no fuera por ti, yo no me hubiera enterado de ese evento. Sí. Incluso a mí me cuesta un mundo. O sea, yo sé que hay algo porque alguien me lo ha dicho, pero es que es imposible encontrarlo en digital. Entonces hay ocasiones en las que incluso yo sé que hay un evento en un sitio determinado, pero no lo puedo poner porque es que no tengo más información y no quiero poner algo que luego Que no sea... estés seguro al 100%. Exacto. No sé. ¿Y no te llaman ahora los ayuntamientos, cabildos, etcétera, para que le des visibilidad a los eventos que haces? ¿No se ponen en contacto contigo? No, de hecho he etiquetado siempre a
Visit Gran Canaria, nuestro Sí. gran destino y demás. Y nada. Y no he visto tampoco una respuesta ante este tipo de activaciones y de acción. Que bueno, que estamos a 1000 cosas también y estamos creando ahora mismo un plan estratégico que desarrollar de forma conjunta también con los ayuntamientos, pero bueno, ya se irá viendo. Es una forma también de las personas poder transmitir puntos de mejora a estas instituciones, ¿no? ¿De qué manera piensas rentabilizar o tienes algún tipo de objetivo del trabajo que dedicas a la cuenta de personal tuya, de los planes? Ahora mismo estoy planteando realizar algunas colaboraciones con algunas empresas que me van a permitir también seguir creando contenido de valor para la gente, porque al final esto empezó como también algo altruista, pero sí que es verdad que como bien planteabas, a mí me está generando la posibilidad de transmitirle a los clientes de Difiero que realmente podemos conseguir hacer con su empresa o con su negocio lo que estoy haciendo yo incluso con Es un valor añadido de tu negocio. Claro, es demostrar que en casa de herrero no es cuchara de palo, ¿sabes? Sino que somos capaces de hacer que tu marca no sea un escaparate, sino que conseguimos entretener, inspirar y aportar valor, que es lo que siempre intentamos como compartir con nuestros clientes, ¿no? Que eso es lo que debemos hacer y debemos conseguir a través de las redes sociales. Pues yo creo que eso les diferencia. Ahí ahora hay, no sé cuántas hay, pero imagino que con el tema del boom del marketing digital, pues habrán abierto, se habrán formado muchas empresas y supongo que como siempre la gente busca que por qué tú y no el otro, aparte de la gente que busca solamente el precio, eso puede que les marque la diferencia. Sí, total. A ver, también en parte, o sea, como te decía, nosotros tenemos algún negocio grande. Tampoco es nuestro objetivo, pues, tener muchos negocios que sean grandes, sino estamos más bien enfocadas en pequeñas y medianas empresas. Y en este sentido, pues, el también compartir la experiencia de estos negocios a través de mi propio canal, a ellos yo creo que también les supone un beneficio y una ventaja, Total. porque también es un poco de visibilidad y de repercusión, especialmente cuando estamos empezando. Sí, sobre todo para una pequeña empresa que tiene muy poca visibilidad, arrancar Y o tener con ese ya... plus. Es que al final yo creo que las cuentas de creadores de contenido o de influencers son a día de hoy lo que antes eran las vallas publicitarias o los spots en televisión. Entonces tenemos que Sí. planteárnoslo de esta manera, que tener aparición en este tipo de cuentas es como tener una valla publicitaria. Entonces, en ese sentido, creo que también podemos aportar valor a las empresas de esa manera. Y también creo que es algo añadido que podemos aportar. ¿Cuál ha sido hasta ahora tu colaboración preferida, si lo puedes decir? Porque yo me imagino que ya te habrán contactado algunas empresas, ya habrás hecho algún tipo de colaboración, bien sea remunerada o solamente con intercambios de servicios por imagen. ¿Cuál ha sido la que más, o no tiene por qué ser con la mayor empresa, sino la que más ilusión te ha hecho, la que más te ha dicho tú? "Bueno, A ver, la que más ilusión me ha hecho todavía no ha sido, o sea, está pendiente detrás, con lo cual estoy muy ilusionada por las cosas que se vienen, como se vienen cositas, pero me gustó mucho, bueno, hice una pequeña colaboración con un restaurante y, y al final son cosas minúsculas, pero que a mí me aportan muchísimo y es como el trato humano, ¿no? El que me contara, pues, que ese negocio era y le puso el nombre de su abuela, que él tenía muchísima ilusión por el negocio en sí, que me agradecía mucho el yo haber ido. O sea, es como esa sensación de que también en parte estás ayudando a la otra puedes persona. decirlo, creo que sé cuál es, pero di el nombre y ya está. No, prefiero eso. No, bueno, No. creo que sé cuál es, pero ahora me lo dirás. ¿Ya tienes algún hater? ¿Hay alguna persona que ya te haya dicho por detrás? Varias veces no. Hay alguna persona que sí ha hecho algún comentario de rollo, este sitio lleva ahí toda la vida y de repente luego saca un TikToker y parece que es el no va más, ¿sabes? Como de ese, pero no. En general siempre recibo como comentarios súper positivos. No,
no tengo en ese sentido ninguna mala experiencia, la verdad. ¿Dónde crees que vas a crecer más? O en un futuro, ¿dónde te ves? Con tu empresa, si tuvieras que elegir, no voy a decir que no me digas las dos. Si tuvieras que elegir ser una creadora de contenidos con renombre que te dé para vivir y bien, o que la empresa esté... Consolidadas. Sí. A ver, yo creo que puedo... ¿Qué te gusta más? ¿Qué te ilusiona más? Porque al final una cosa es que te ilusiona, otra cosa es que creas que una cosa es más sólida que la otra. Pero a nivel ilusión, pensar... Con lo que disfruto más, obviamente, es con la creación de contenido, pero ilusión me hace nuestro proyecto empresarial. Es decir, yo me imagino en un futuro próximo teniendo empleados y pudiendo al mismo tiempo disfrutar de la vida como creadora de contenido. ¿Cómo te imaginas cuántos empleados? ¿Cómo te lo imaginas? Porque tendrás una visión, porque yo te conozco, y tienes que tener una visión ya de tu... Bueno, sé que ahora vas a coger ya un local, ya lo vas a dejar con vuestro toque, pero ¿cómo te lo imaginas? ¿Una oficina llena de gente o...? No, tampoco te creas, o sea, tampoco. Silicon Valley. ¿Te imaginas? No sé, me imagino como entre... Es que, ¿sabes qué pasa? Que también tengo una buena referencia que fue los inicios de la agencia en la que yo empecé, que para mí fue como un punto muy álgido de mi carrera profesional. Ese punto de inflexión en el que éramos 10 personas y pasamos a ser muchísimas más, fue negativo. Entonces, yo me imagino teniendo entre 10, 12 y como máximo 15 empleados. O sea, tampoco quiero tener una multinacional, ni mucho menos. O sea, me hace mucha ilusión el poder ofrecer oportunidades a profesionales del sector e incluso formarles. Además, estamos planteando realizar formaciones incluso para mujeres que sean mayores de 50 años, que a lo mejor quieran tener un cambio de vida y no hayan tenido la oportunidad de tener estudios. Pues nuestra intención incluso es informar a este tipo de personas para que puedan tener como una vida profesional y personal muchísimo mejor, ¿vale? Es uno de los objetivos de Difiero y está en nuestros valores y bueno, nuestros objetivos personales en general, ¿no? Quiero saber qué opinas tú que trabajas tanto con ellas, porque a día de hoy no hay otra cosa que no sean redes sociales para las empresas, por lo tanto para las empresas de marketing. Sí, hay todavía publicidad fija, vallas publicitarias, hay acciones en la calle, en vivo, hay eventos, pero el día a día, aparte de radio y televisión que se mantienen como puntos de publicidad, el día a día de las empresas es redes sociales. Y el día a día de la gente es redes sociales. Hoy en día está muy presente. Entonces, ¿qué opinas de las redes sociales en su ámbito general, no solamente como lo utilizas como negocio? Pues las redes sociales yo creo que han supuesto un antes y un después en nuestras vidas. Al final, hay muchas redes sociales que incluso no se deberían considerar redes sociales como tal, sino fuentes de entretenimiento. TikTok, por ejemplo, es una considerada red social que no es red social. Sí, que realmente no comunica unas con otras, realmente ves contenido y punto. Realmente, exacto. TikTok no compite con Instagram. TikTok, según transmiten ellos mismos, compite con Netflix y HBO, ¿sabes? Que es como somos una fuente de entretenimiento. Entonces, desde mi punto de vista, las redes sociales han supuesto un cambio incluso en nuestra forma de vivir. El otro día hablando con mi cuñada, que es pequeña, tiene 13, 14 años, me decía, oye, Yure, es que voy a hacer mi morning routine. O sea, y mi suegra le decía, ¿qué morning routine ni que nada? O sea, es como cosas que antes no veíamos, que no nos imaginábamos, que no pasaban por nuestra cabeza, que estábamos en la calle jugando con las bicicletas y que a día de hoy ellos como que tienen otra forma de comportamiento. Acceso a todo. Otra forma de consumir el contenido y otra forma pues también de recibir educación en todos los sentidos, ¿no? Entonces, las redes sociales son una fuente de conocimiento y de educación también,
pero también es un arma de doble filo en tanto que cualquiera puede compartir pues cualquier cosa. Entonces, Pero te escuché un empresario que se dedica al marketing digital que decía que las redes sociales, si las usas para lo que han sido concebidas, son una puta mierda, pero si las usas para vender, son ideales. Y es verdad que hay mucha cantidad, mucho contenido poco productivo. Y al final va a conllevar a ciertas generaciones una adicción. pero es que tú te acuerdas de cuando llamaban a la tele la caja tonta. Mm, Es pues ya lo que sabía. es más de lo mismo, o sea, Sí. en la televisión también ha habido siempre contenido que no aportaba Sí, nada al final están los y que te problemas. mantenían bobo y enganchado delante de la televisión sin abrir libros o sin querer o Exacto. pretender estudiar. O sea, es Al que final todo es la educación, evidentemente. La educación, que te eduquen a, oye, esto tiene un uso eso. u otro. Entonces al final, Yo creo que los colegios están haciendo ahí un esfuerzo bueno, interesante. yo tengo una opinión, es que los colegios están intentando introducir las pantallas como uso diario y quitando el libro, y las pantallas no son buenas en todo momento. Por el mero hecho de lo que produce una pantalla que tú lo estés viendo ya. El hecho de mirar una pantalla, lo que te produce a ti, ya no es bueno para los niños. Entonces, si tú lo tienes ahora 5 horas al día en una pantalla, Ya, más el resto, realmente creo que no lo están haciendo bien. Yo creo que ya. ahí no lo están haciendo bien. Yo creo que hay que mantener el libro, incluso la lectura, que ha habido ahora nuevamente se empiezan a leer los libros físicos, ya no están digitalizados, lo cual es maravilloso, ¿no? Porque Total. sabemos la comodidad de tener tantos libros, pero el otro día hablaba con mi padre que no sabía los libros que se habían leído. Digo, claro, porque en el libro digital no ves la portada. En cambio, cuando tú estás leyendo un libro, durante todo el tiempo que te estás leyendo el libro, ves siempre la portada y se te queda, la memoriza. Tu serie y tu película preferida. Están las dos relacionadas con la música. Mi película favorita es Begin Again. Además, forma parte de mi banda sonora en mi día a día. O sea, todos los días tengo que escuchar una de las canciones de Begin Again. Y mi serie favorita es Nashville, que también está relacionada con la música. Que la música al final es como mi manera de mantenerme enérgica y con positividad, energía y de soltar también. O sea, es como mi otra parte. Un mensaje que les transmitieras, que te gustaría transmitir, de un conocimiento que tú tengas, que te parezca súper útil, que te haya ayudado a ti y que crees que cualquier persona que lo escuche y lo ponga en práctica, le serviría para su día a día y para su vida. Vale, pues yo quiero transmitirles sobre todo a los jóvenes que están ahora en ese momento decisivo de elegir la carrera universitaria, que lo piensen bien, que lo mediten y que no se queden únicamente con sota, caballo y rey, que es lo que nos transmiten especialmente en los institutos, ¿no? Tienes esta posibilidad de estudiar enfermería, medicina, ingeniería, el ámbito legal y poco más, ¿no? Sino que intenten indagar muchísimo más y piensen en todas esas carreras profesionales que todavía no existen y que ya hay información de todo eso que se puede estudiar de forma autodidacta, de manera digital y con incluso cursos que no tienen por qué ser formaciones regladas, ¿vale? Para poder tener una formación en un futuro que independientemente de un título universitario, a ti te vaya a valer muchísimo más porque vas a ser un profesional muchísimo más cualificado y además vas a tener trabajo garantizado.